Cuando mi familia eligió a mi extraidor en vez de a mí, vendí mi empresa exitosa y observé cómo suplicaban por ayuda al perderlo todo. Lo que me llevó a esta situación no fue una infidelidad o un romance secreto como suele ocurrir, sino algo que para mí resultó aún más doloroso. Mi esposo Mateo había estado desviando fondos de nuestra empresa familiar durante años para financiar a su hermano adicto a las apuestas. Te digo que hay un error en las cuentas, Daniela. Faltan cerca de $800,000 y no aparecen en ningún registro, me dijo Camila, nuestra contadora, mostrándome documentos que evidenciaban transferencias sospechosas realizadas durante los últimos 3 años. Confronté a Mateo esa misma noche en nuestro dormitorio. Pensé que lo negaría, que habría alguna explicación lógica, pero su reacción me dejó helada. Sin el menor remordimiento, admitió que había estado utilizando dinero de la empresa para ayudar a su hermano Javier a pagar deudas de juego, argumentando que era su deber como hermano mayor, y que yo nunca entendería lo que significa la verdadera lealtad familiar. ¿Lealtad familiar? ¿Y qué hay de nuestra familia, Mateo? ¿Qué hay de nuestros hijos? Le reclamé mientras sentía que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Esa empresa es el futuro de Sofía y Diego. ¿Cómo pudiste arriesgar todo por las apuestas de Javier? Lo que siguió fue aún peor. Decidí exponer la situación a nuestras familias, convencida de que me apoyarían. Organicé una cena en nuestra casa e invité a mis padres, a mis suegros y a nuestros hermanos. Con documentos en mano, expliqué detalladamente cómo Mateo había puesto en riesgo nuestra estabilidad financiera y el futuro de la empresa que habíamos construido juntos durante 12 años. El silencio que siguió a mi explicación fue perturbador. Esperaba indignación, preguntas, apoyo, pero lo que recibí fue muy diferente. Siempre has sido demasiado estricta con el dinero, Daniela, dijo mi suegra, rompiendo el silencio. Mateo solo estaba ayudando a su hermano en momentos difíciles. ¿Acaso no es eso lo que hace una familia? Mi propio padre, a quien respetaba profundamente, se aclaró la garganta antes de hablar. Hija, entiendo tu preocupación, pero quizás estás exagerando. Las deudas se pueden pagar, la empresa seguirá adelante. Lo importante es mantener unida a la familia. Uno por uno, todos los presentes comenzaron a defender a Mateo, minimizando sus acciones y cuestionando mi reacción. Incluso mi hermana menor, quien trabajaba en el departamento de marketing de nuestra empresa, sugirió que tal vez yo estaba buscando excusas, porque ya no quería estar con Mateo. La única persona que permaneció en silencio fue Javier, quien miraba su plato mientras los demás hablaban. Su silencio me dolió más que todas las palabras pronunciadas esa noche. Él sabía perfectamente el daño que había causado. Durante las siguientes semanas, la situación empeoró. Mateo se negó a asumir su responsabilidad y comenzó a difundir entre nuestros empleados y socios comerciales que yo estaba teniendo problemas emocionales y que las acusaciones sobre malversación eran producto de mi imaginación. Muchos le creyeron. Mientras tanto, descubrí que las transferencias continuaban. Mateo había encontrado la manera de seguir desviando fondos incluso después de haber sido descubierto. Cuando intenté bloquear su acceso a las cuentas, me encontré con que ya no tenía autorización para hacerlo. De alguna manera, había logrado eliminar mis permisos administrativos. Consulté con 3 abogados diferentes, pero todos me dieron la misma respuesta. Al ser una empresa familiar donde ambos figurábamos como propietarios al 50%, sería un proceso largo y costoso demostrar la malversación y recuperar el control. Además, con toda la familia de su lado, Mateo tenía ventaja. Una tarde, mientras revisaba antiguos contratos buscando alguna solución, recibí una llamada inesperada de Renata Vidal, la CEO de nuestra competencia más directa. Nunca habíamos tenido una relación cercana, apenas intercambiábamos saludos en eventos del sector. He oído rumores sobre tu situación, Daniela, dijo sin rodeos, y quiero hacerte una propuesta. Estoy interesada en adquirir vuestra empresa. Mi primera reacción fue de rechazo. Vender la empresa significaba rendirme, darle la razón a Mateo y a todos los que me habían dado la espalda. Pero Renata continuó. Antes de que digas que no, déjame explicarte. No estoy aprovechándome de tu situación. Llevo tiempo queriendo expandirme hacia vuestro nicho de mercado y estoy dispuesta a pagar un precio justo, muy por encima del valor actual. Este podría ser un nuevo comienzo para ti, sin ataduras. Esa noche no pude dormir. La propuesta de Renata daba vueltas en mi cabeza. ¿Sería capaz de desprenderme de la empresa que había construido con tanto esfuerzo? ¿Valdría la pena solo para demostrarles a todos que habían elegido al bando equivocado? Lo que finalmente me decidió fue encontrar a mis hijos, Sofía de 15 años y Diego de 12, llorando en la habitación de Diego.
Mateo les había dicho que si la empresa se dividía por mi culpa, tendrían que dejar sus escuelas privadas y olvidarse de la universidad. «Mamá, ¿es verdad que vas a arruinarnos?», preguntó Diego con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. La propuesta de Renata Vidal parecía caída del cielo, pero no iba a tomar una decisión precipitada. Concerté una reunión formal con ella en un restaurante discreto, lejos de los lugares donde solía encontrarme con conocidos del sector. Llegué 20 minutos antes para asegurarme de que nadie me viera entrar. «Lo primero que debes saber», dijo Renata mientras revisaba los documentos que le había traído, «es que tu empresa vale más de lo que Mateo cree. Mucho más». Me explicó detalladamente cómo nuestro posicionamiento en el mercado, la cartera de clientes y las patentes desarrolladas durante los últimos años superaban ampliamente la valoración que manejábamos internamente. «Estoy dispuesta a ofrecerte 20 millones por tu parte», continuó. «Es un 50% más de lo que cualquier tasador estimaría, pero necesito tu discreción absoluta hasta que cerremos el trato». La cifra me dejó sin aliento. Era más dinero del que jamás había imaginado. Con esa cantidad, podría asegurar el futuro de mis hijos, comenzar de nuevo, incluso crear otra empresa si lo deseaba. «¿Por qué tanto, Renata? Hay algo que no me estás contando». Ella sonrió levemente antes de responder. «2 razones. Primera, realmente necesito expandirme hacia tu nicho si quiero mantener mi posición en el mercado internacional. Segunda», hice una pausa y me miró fijamente. «Hace 7 años tu marido intentó sabotear mi empresa difundiendo rumores falsos entre mis inversores. Casi me cuesta todo. Digamos que tengo mis propias cuentas pendientes». Acepté la oferta esa misma noche, pero acordamos mantener todo en secreto hasta tener la documentación lista. Durante las siguientes 2 semanas, me reuní clandestinamente con el equipo legal de Renata para preparar el traspaso de mi parte de la empresa. Logré hacerlo sin que Mateo sospechara nada. El verdadero desafío vino cuando intenté hablar con mis hijos. Mateo ya había envenenado sus mentes, convenciéndolos de que yo estaba intentando destruir a la familia por caprichos emocionales. Una tarde, aprovechando que Mateo tenía una reunión fuera de la ciudad, los senté a ambos en el salón. «Lo que estoy haciendo no es contra ustedes», les expliqué. «Es para proteger su futuro. Su padre ha comprometido casi todo nuestro patrimonio por las deudas de su tío». «Papá nos dijo que eran mentiras tuyas», respondió Sofía con frialdad. «Dice que estás celosa porque la empresa fue idea suya y tú solo ayudaste». Su comentario me dolió profundamente. Yo había sido quien consiguió los primeros clientes, quien desarrolló el modelo de negocio, quien trabajó noches enteras para sacar adelante la empresa mientras Mateo se ocupaba de las relaciones públicas. «Tu padre miente», dije firmemente, «y puedo probarlo». Les mostré documentos, extractos bancarios, correos electrónicos, toda la evidencia que había recopilado. Diego pareció entender la gravedad de la situación, pero Sofía se negó incluso a mirar las pruebas. «Aunque fuera verdad», dijo levantándose, «¿no se supone que las familias se apoyan?». El tío Javier necesitaba ayuda y papá hizo lo correcto. Se marchó a su habitación dando un portazo. Diego permaneció sentado, con lágrimas en los ojos. «¿Qué va a pasar ahora, mamá?». Le expliqué que vendería mi parte de la empresa, pero que aseguraría su futuro estableciendo un fideicomiso para sus estudios que nadie, ni siquiera yo, podría tocar. También le prometí que, pasara lo que pasara, siempre estaría para ellos. El día que firmé el contrato con Renata sentí una mezcla de liberación y dolor. 20 años de trabajo, de sueños compartidos, de construcción. Todo terminaba con mi firma en un papel, pero también significaba mi independencia, mi dignidad recuperada. La noticia explotó como una bomba en el sector. Fusión sorpresa. Renata Vidal adquiere el 50% de López Herrera Tecnología, decían los titulares. El teléfono no dejó de sonar durante 3 días. Mateo me dejó decenas de mensajes furiosos que no contesté. Mi suegra me llamó llorando, diciendo que había destruido a la familia. Incluso mi padre intentó mediar, sugiriendo que podríamos arreglar las cosas hablando. La reacción más impactante vino de Javier, el hermano de Mateo. Apareció en la puerta del apartamento que había alquilado tras separarme de Mateo. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hermano?», gritó en cuanto abrí la puerta. «Has arruinado su vida por un capricho». Lo dejé pasar. Estaba claramente alterado, posiblemente ebrio. Me senté frente a él y esperé a que se calmara. «¿Sabes cuánto dinero te dio mi hermano, Javier?», pregunté pausadamente. $872,000. Dinero que debería haber ido a la universidad de tus sobrinos. Dinero que nunca devolverás porque lo perdiste en mesas de póker.
El color abandonó su rostro. Sabía que no exageraba ni un céntimo. Yo no sabía que era tanto. Lo sabías perfectamente. Y sabías que era dinero de la empresa. Ahora tendrás que aprender a vivir sin la vaca que ordeñabas a costa de mi trabajo. Se marchó sin decir una palabra más, pero eso solo fue el comienzo. El verdadero impacto llegó 3 semanas después, cuando Renata implementó los cambios en la dirección de la empresa. Lo primero que hizo fue revisar meticulosamente cada departamento. Descubrió que, además de Mateo, varios miembros de mi familia ocupaban puestos para los que no estaban cualificados, con sueldos muy por encima de lo razonable. Mi hermana Ana, quien dirigía el departamento de marketing sin tener experiencia real en el sector, fue la primera en ser reemplazada. Mi primo Eduardo, encargado de relaciones con proveedores, y mi tío Carlos, quien figuraba como asesor externo, cobrando una sustanciosa mensualidad sin apenas pisar la oficina, también fueron despedidos. Renata no se detuvo ahí. Designó a un nuevo director financiero, que inmediatamente cortó todos los gastos extra que Mateo había estado aprobando durante años: coches de empresa para familiares que no trabajaban allí, viajes de negocios, que eran realmente vacaciones, dietas injustificadas. El golpe más duro para Mateo vino cuando Renata detectó irregularidades fiscales que él había estado ocultando. No solo había desviado dinero para su hermano, sino que había estado inflando facturas y falsificando documentos para evadir impuestos. La situación económica de mi familia se deterioró rápidamente. Mi suegra perdió la casa que Mateo le había comprado porque en realidad nunca había terminado de pagarla, utilizando el dinero para otros fines. Mi cuñada Clara, esposa de Javier, tuvo que sacar a sus hijos del colegio privado al que asistían porque ya no podían permitírselo. Incluso mis propios padres, quienes habían invertido sus ahorros en la empresa confiando en Mateo, se vieron afectados cuando las acciones se desplomaron tras descubrirse las irregularidades. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza de mi nuevo apartamento, recibí una llamada de mi madre. «Daniela, necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa. «Tu padre y yo estamos en una situación complicada. Les invité a venir. Cuando llegaron, apenas pude reconocerlos. Mi padre, siempre tan orgulloso y erguido, parecía haber envejecido 10 años en un mes. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me explicaron que habían invertido casi todos sus ahorros en la empresa, convencidos por Mateo de que era una inversión segura. Ahora, con las acciones por los suelos y las investigaciones en curso, lo habían perdido prácticamente todo. «No tenemos para pagar la hipoteca este mes», confesó mi padre con la voz quebrada. «Y tu madre necesita medicación para la artritis que ya no podemos costear». Me miraron expectantes, claramente esperando que les ofreciera ayuda económica. La misma ayuda que me habían negado cuando más los necesité. «Entiendo», dije finalmente. «Debe ser difícil para ustedes». El silencio se prolongó incómodamente. Mi madre fue la primera en romperlo. «Daniela, sabemos que recibiste mucho dinero por la venta. Quizás podrías ayudarnos, solo hasta que las cosas mejoren». Miré a mis padres sentados frente a mí, esperando que yo solucionara sus problemas después de que me dieron la espalda cuando más los necesité. Una parte de mí quería gritarles, recordarles cómo defendieron a Mateo sin siquiera escucharme, cómo minimizaron el daño que estaba causando, cómo eligieron creer en su versión en lugar de la mía. «Les ayudaré», dije finalmente, pero con condiciones. La expresión de alivio en sus rostros fue instantánea. Mi padre se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar. «Lo que sea, hija, estamos desesperados. Voy a pagar su hipoteca durante 6 meses y cubriré los gastos médicos de mamá. También les asignaré una mensualidad para que puedan mantenerse mientras encuentran la manera de estabilizarse económicamente. Pero a cambio, quiero la verdad. Quiero saber por qué eligieron apoyar a Mateo en lugar de a mí». Mi madre apartó la mirada, incómoda. Mi padre se removió en el asiento. «Daniela, no es tan sencillo», comenzó él. «Es exactamente así de sencillo, papá. O me dicen la verdad, o se marchan por donde han venido». Nunca había hablado así a mis padres. El dinero me había dado algo que nunca tuve: poder. Ya no era la hija que agachaba la cabeza y aceptaba sus decisiones sin cuestionar. Después de un largo silencio, mi madre comenzó a hablar. «Mateo nos prometió que nos ayudaría con la hipoteca si le apoyábamos», confesó, con la voz apenas audible. «Nos dijo que tú querías echarlo de la empresa para quedarte con todo, que estaba siendo irracional, y nosotros le creímos», terminó mi padre. «Porque era más conveniente creerle a él que enfrentar que nuestra hija estaba siendo víctima de un fraude». Antes de continuar,
Permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. La revelación me golpeó con fuerza. No era solo que hubieran confiado más en Mateo, es que habían aceptado un soborno para traicionarme. ¿Y ahora que Mateo ya no puede pagarles, vienen a mí?, pregunté, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta. Cometimos un error terrible, dijo mi padre, con lágrimas en los ojos. Cuando vimos lo que realmente estaba pasando con la empresa, entendimos que tú tenías razón, pero ya era demasiado tarde. Mantuve mi palabra, les ayudé económicamente, pero nuestra relación quedó irremediablemente dañada. Les proporcioné lo necesario para que no perdieran su casa ni carecieran de atención médica, pero establecí límites claros. No volverían a manipularme. La situación con mis hijos, sin embargo, era mucho más dolorosa. Sofía seguía viviendo con Mateo y apenas me hablaba. Cada intento de acercamiento era recibido con hostilidad o indiferencia. Diego, más pequeño y quizás más perceptivo, dividía su tiempo entre su padre y yo, pero notaba la tensión constante y eso le afectaba profundamente. Un día, recogí a Diego del colegio y lo noté especialmente callado. Cuando le pregunté qué le pasaba, rompió a llorar. En el colegio dicen que papá va a ir a la cárcel por ladrón, sollozó. Y Sofía está muy mal, casi no come y pasa todo el día encerrada en su habitación. La noticia de las investigaciones sobre Mateo se había filtrado. Los medios hablaban de irregularidades financieras graves y posible fraude fiscal. Algunos incluso mencionaban penas de prisión. Esa misma tarde me presenté en casa de Mateo. Me abrió la puerta con aspecto desaliñado, ojeras profundas y barba de varios días. La casa, antes impecable, estaba descuidada, con platos sucios en la cocina y ropa tirada por el suelo. ¿Qué quieres?, preguntó con hostilidad. ¿Vienes a regodearte? Vengo a ver a mi hija, respondí con firmeza. Diego me ha contado que no está bien. Está en su habitación. No quiere ver a nadie, especialmente a ti. Subí las escaleras ignorando sus protestas. Toqué suavemente a la puerta de Sofía, pero no respondió. Entré despacio y la encontré tumbada en la cama, mirando al techo. Había perdido peso y tenía el pelo enredado, como si llevara días sin peinarse. ¿Podemos hablar?, pregunté, sentándome en el borde de la cama. ¿De qué? De cómo arruinaste nuestras vidas, respondió sin mirarme. De cómo vamos a salir de esto juntos. Le expliqué que, independientemente de lo que pasara con su padre, ella y Diego tenían su futuro asegurado. Le conté sobre el fideicomiso que había creado para sus estudios y cómo había reservado dinero para asegurarme de que nunca les faltara nada. No quiero tu dinero, dijo secamente. Quiero que nuestra familia vuelva a estar unida. Eso no va a pasar, Sofía, pero podemos construir algo nuevo, algo diferente pero igualmente valioso. Al principio se resistió, pero poco a poco fue abriéndose. Me contó cómo su padre había cambiado desde que se conocieron los problemas financieros, cómo pasaba horas encerrado en su despacho bebiendo, cómo había discutido violentamente con el tío Javier, acusándolo de ser el causante de su ruina. Tengo miedo, mamá, confesó finalmente. Papá dice cosas terribles cuando bebe, habla de vengarse, de hacerte pagar. Esa misma noche, Sofía hizo una maleta y se vino conmigo. No fue una decisión fácil para ella, pero entendió que era lo mejor, al menos temporalmente. Mateo estaba desmoronándose y no era seguro para ella permanecer a su lado. Las semanas siguientes fueron un periodo de sanación y reconstrucción. Alquilé una casa más grande para que mis hijos tuvieran su propio espacio. Comenzamos terapia familiar para procesar todo lo ocurrido. Lentamente, íbamos encontrando un nuevo equilibrio. Mientras tanto, la situación de Mateo empeoraba. La investigación fiscal avanzaba y las evidencias en su contra eran abrumadoras. Su abogado le aconsejó llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar la cárcel, lo que implicaba declararse culpable y pagar una multa millonaria que no podía permitirse. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi nuevo despacho, recibí la visita inesperada de Javier. Estaba sobrio y parecía haber perdido peso. «No vengo a pelear», dijo levantando las manos cuando vio mi expresión de alarma. «Vengo a pedirte ayuda». Me explicó que Mateo enfrentaba hasta 5 años de prisión si no pagaba la multa y las deudas fiscales pendientes. Su familia estaba destrozada, y aunque sabía que gran parte era su culpa por las deudas de juego, no podía soportar la idea de que su hermano acabara en la cárcel. «Si hay algo que puedas hacer»,
Cualquier cosa. ¿Por qué debería ayudarle? Pregunté, recordando todo el daño que me había causado. Por tus hijos, respondió simplemente. Ellos no merecen tener a su padre en prisión. Tenía razón en eso. Por mucho que Mateo me hubiera herido, seguía siendo el padre de mis hijos. Verlo en la cárcel les causaría un trauma adicional que no merecían. Después de reflexionar durante días, tomé una decisión que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestras vidas. Contacté con el abogado de Mateo y le ofrecí un trato. Pagaría la multa y las deudas fiscales con la condición de que Mateo renunciara a cualquier reclamo sobre mis hijos y aceptara un programa de rehabilitación para su adicción al alcohol que se había intensificado en los últimos meses. Al principio, su orgullo le impidió aceptar, pero cuando su abogado le explicó que era eso o la cárcel, finalmente cedió. El día que firmamos el acuerdo, Mateo estaba sobrio pero demacrado. Apenas quedaba rastro del hombre atractivo y carismático con el que me había casado. Me miró con una mezcla de resentimiento y derrota. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz ronca. Después de todo lo que pasó, podrías dejarme hundirme. No lo hago por ti, respondí sinceramente. Lo hago por nuestros hijos y también por mí. No quiero vivir con el peso de tu destrucción en mi conciencia, por mucho que lo merezcas. Ese fue un punto de inflexión en mi vida. Entendí que la verdadera libertad no estaba en la venganza o en ver sufrir a quienes me habían herido, sino en recuperar el control de mi vida y mirar hacia adelante. Con mis hijos a mi lado y mis finanzas en orden, era momento de pensar en el futuro. Decidí invertir parte del dinero de la venta en un nuevo proyecto empresarial, completamente diferente al anterior. Esta vez, no involucraría a ningún familiar. Había aprendido mi lección. Sin embargo, el camino hacia la reconstrucción no estaba exento de obstáculos. La reputación de la familia López Herrera había quedado manchada en el sector. Muchos antiguos socios y amigos me dieron la espalda, asumiendo que yo también había participado en las irregularidades descubiertas. Para sorpresa de todos, fue Renata Vidal quien me tendió una mano cuando más lo necesitaba. «Te propongo algo», me dijo durante una cena. «Estoy considerando crear una nueva división en mi empresa y necesito a alguien con tu experiencia para dirigirla. Alguien que conozca el sector desde dentro, que no tenga miedo de tomar decisiones difíciles». La propuesta de Renata me tomó por sorpresa. Después de venderle mi parte de la empresa, había decidido alejarme del sector por un tiempo, sanar heridas y replantear mi futuro profesional. Sin embargo, su oferta era tentadora. «No estoy segura, Renata», respondí mientras jugueteaba con mi copa de vino. La idea era empezar de cero, algo completamente mío. «Entiendo perfectamente esa necesidad», dijo ella. «Pero piénsalo, tendrías autonomía total en la división, recursos ilimitados y la oportunidad de demostrarle a todo el sector que fuiste tú, no Mateo, el verdadero cerebro detrás del éxito de López Herrera». Acepté con una condición: quería libertad absoluta para formar mi equipo. Renata accedió sin dudarlo. Comenzaríamos en 3 meses, tiempo suficiente para que yo reorganizara mi vida personal. Al día siguiente, mientras desayunaba con mis hijos, recibí una llamada de Clara, la esposa de Javier. Su voz sonaba desesperada. «Necesito verte urgentemente», dijo entre sollozos. «Es sobre Mateo y Javier. Están planeando algo contra ti». Nos encontramos en una cafetería alejada del centro. Clara estaba pálida y nerviosa, mirando constantemente por encima de su hombro como si temiera ser observada. «Javier está peor que nunca», me explicó. «Las casas de apuestas ya no le dan crédito, así que ha recurrido a prestamistas peligrosos. Debe más de $100,000 a gente que no duda en cobrar con sangre si es necesario». Me contó que la noche anterior, mientras fingía dormir, escuchó a Javier y Mateo planear cómo recuperar dinero de mí. Hablaban de acceder a mis cuentas bancarias usando información que Mateo aún conservaba, e incluso mencionaron la posibilidad de utilizar a los niños para extorsionarme. «Mateo está consumiendo cocaína además de alcohol», añadió Clara. «Ya no es el mismo». Y Javier, su voz se quebró. «Temo por mis hijos. Por eso he venido a advertirte». Salí de la cafetería con el estómago revuelto. Había ayudado a Mateo a evitar la cárcel por el bien de mis hijos, y así era como me lo agradecía. Inmediatamente llamé a mi abogado para cambiar todas mis contraseñas, revisar mis cuentas y reforzar la seguridad de mi casa. También contacté con la clínica de rehabilitación donde se suponía que Mateo debía estar siguiendo tratamiento. Según el director, había abandonado el programa 3 semanas atrás. Esto violaba nuestro acuerdo legal y podía tener graves consecuencias para él, incluyendo que se reactivara el caso fiscal en su contra.
Esa misma tarde, recogí a los niños del colegio personalmente y les expliqué que por unos días no irían a clases. Había decidido llevarlos a una casa que alquilé en la costa hasta asegurarme de que la situación estaba bajo control. Diego aceptó sin problemas, pero Sofía, siempre más perspicaz, supo que algo grave ocurría. «Es papá, ¿verdad?», preguntó mientras hacíamos las maletas. «Ha hecho algo malo otra vez». Le expliqué la situación de forma suavizada, sin entrar en detalles sobre las amenazas, pero dejándole claro que su padre estaba pasando por momentos difíciles y que lo mejor era mantener cierta distancia hasta que se recuperara. Pasamos 2 semanas en aquella casa junto al mar. Fueron días extrañamente tranquilos, como un paréntesis en medio de la tormenta. Los niños nadaban, leían, jugaban en la playa. Yo trabajaba en los detalles de mi nuevo proyecto con Renata, mientras mantenía un ojo constante en mi teléfono, esperando noticias. El golpe final llegó cuando estábamos a punto de regresar a la ciudad. Mi abogado me llamó con una noticia impactante. Mateo y Javier habían sido detenidos tras intentar acceder a mis cuentas bancarias con documentos falsificados. Además, la policía había encontrado una cantidad considerable de cocaína en el coche de Mateo durante el arresto. «Esta vez no hay salida fácil para ellos», me explicó mi abogado. «Lo de la falsificación de documentos es grave, pero lo de la droga lo complica todo. Mateo podría enfrentar hasta 10 años de prisión». Regresamos a la ciudad 2 días después. Debía enfrentar esta situación de frente, por dolorosa que fuera. Mi primer paso fue reunirme con mi abogado para entender exactamente a qué nos enfrentábamos. «Mateo quiere verte», me dijo. «Insiste en que tiene información importante que compartir contigo, algo relacionado con tus padres». Accedí a visitarlo en el centro de detención, aunque con grandes reservas. Cuando lo vi tras el cristal, apenas pude reconocerlo. Había perdido al menos 15 kilos, tenía el pelo enmarañado y su mirada era la de un hombre al borde del abismo. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. «Sé que no lo merezco. Ve al grano, Mateo. ¿Qué tienes que decirme sobre mis padres?» Su mirada se oscureció. «Ellos sabían todo desde el principio, Daniela. No solo sobre el dinero que desviaba para Javier. También sabían sobre los esquemas fiscales, las facturas falsas, todo. De hecho, fue tu padre quien me enseñó cómo hacerlo». Sentí que me faltaba el aire. ¿Mi padre? ¿El hombre que siempre me había enseñado sobre la honestidad y el trabajo duro? «Estás mintiendo», respondí, intentando mantener la compostura. «Solo quieres manipularme. Revisa los correos de la cuenta que compartíamos. Hay una carpeta oculta llamada Proyectos P. Allí encontrarás todos los intercambios con tu padre, sus sugerencias, sus consejos para evadir controles. Incluso hay documentos firmados por él». Salí de allí sintiendo que el mundo daba vueltas. Aunque quería creer que Mateo mentía para herirme una vez más, algo en mi interior me decía que podía ser verdad. Mi padre siempre había sido extremadamente hábil en temas fiscales, y algunas de las estructuras que habíamos utilizado en la empresa coincidían con su estilo. Al llegar a casa, busqué desesperadamente entre los archivos que había rescatado antes de la venta. La carpeta existía, tal como Mateo había dicho, y su contenido era devastador. Correos, documentos, planificaciones detalladas. Todo firmado por mi padre. No solo había participado en los esquemas fraudulentos, sino que había sido su arquitecto principal. Mateo era solo el ejecutor. Con las manos temblorosas, llamé a mis padres. Les pedí que vinieran inmediatamente. Cuando llegaron, les mostré los documentos sin decir una palabra. Mi padre palideció. Mi madre comenzó a llorar en silencio. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Cuando empezaron con la empresa, yo estaba al borde de la quiebra, confesó mi padre finalmente. Habían embargado nuestra casa. Debíamos dinero a medio mundo. Mateo me ofreció una salida. Si le ayudaba a estructurar ciertos arreglos fiscales, él nos sacaría de la ruina. Y aceptaste sin importarte que me estabas poniendo en riesgo a mí, dije, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. Al principio eran solo pequeños ajustes, nada serio, continuó él, como intentando justificarse. Pero luego la situación se fue de las manos. Mateo cada vez quería más, y yo ya estaba demasiado involucrado para negarme. ¿Por eso lo defendiste cuando descubrí lo de Javier? ¿Porque temías que si investigaba demasiado, descubriría tu participación? Mi padre asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Si Mateo caía, yo caería con él, murmuró. Lo siento, hija. Te fallé como padre, como socio, como todo. Su confesión me dejó sin palabras. Toda mi vida había admirado a mi padre.
Lo había considerado un ejemplo a seguir. Descubrir ahora que era tan corrupto como Mateo, o quizás más, era demasiado doloroso. Les pedí que se marcharan. Necesitaba tiempo para procesar esta nueva traición, para decidir qué hacer con esta información. Mi madre intentó abrazarme antes de irse, pero la aparté. No podía soportar su tacto sabiendo que también ella me había ocultado la verdad durante años. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez los acontecimientos de los últimos meses, reinterpretando cada conversación, cada gesto, bajo esta nueva luz. A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a mi abogado y le entregué toda la información sobre la participación de mi padre en los esquemas fraudulentos. Esto podría implicar a tu padre en procesos legales muy serios, me advirtió. ¿Estás segura? Completamente, respondí. Ya es hora de que todos asuman su responsabilidad. Mi siguiente llamada fue a la fiscalía que llevaba el caso contra Mateo. Les informé que tenía nueva evidencia que implicaba a más personas y que estaba dispuesta a colaborar plenamente con la investigación. La avalancha mediática fue inmediata. Escándalo López Herrera se amplía. Suegro del empresario implicado en fraude fiscal millonario, titulaban los periódicos. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares indignados que no podían creer que hubiera traicionado a mi propio padre. Mi hermana Ana, quien había perdido su trabajo en la empresa tras la venta, me llamó furiosa. «¿Cómo pudiste hacer esto?», gritó. «Es nuestro padre. ¿Tienes idea de lo que pasará con mamá si él va a prisión? ¿Y tienes tú idea de lo que podría haberme pasado a mí si no hubiera descubierto todo esto a tiempo?», respondí. «Podría haber acabado en la cárcel por culpa de ustedes». «Siempre has sido una egoísta», escupió antes de colgar. La presión familiar era enorme, pero me mantuve firme. Esta vez no daría marcha atrás. No me dejaría manipular por lazos sanguíneos que solo funcionaban en una dirección. Una semana después, mientras preparaba a los niños para la escuela, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era Renata. «Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente», dijo con voz tensa. «Ha ocurrido algo». Cuando llegué, encontré a Renata acompañada por 2 agentes de la policía financiera. Me miraban con una mezcla de cautela y sospecha que me puso en alerta. «Señora López Herrera», dijo uno de ellos, «tenemos motivos para creer que usted no solo conocía las actividades fraudulentas de su exmarido y su padre, sino que participó activamente en ellas». Me quedé sin aliento. ¿Cómo era posible que me acusaran de complicidad después de haber sido yo quien había destapado todo? «Eso es completamente falso», respondí, intentando mantener la calma. «Yo fui quien denunció las irregularidades. Pueden verificarlo con la fiscalía». El agente colocó una carpeta sobre la mesa y sacó varios documentos. «Tenemos correos electrónicos y transferencias bancarias que la vinculan directamente con las operaciones fraudulentas», señaló el más joven de los agentes. «Su firma aparece en documentos clave junto a la de su exmarido y su padre». Miré los papeles, totalmente desconcertada. Efectivamente, mi firma aparecía allí, pero yo no recordaba haber firmado jamás esos documentos. «Estas firmas son falsificaciones», dije con firmeza. «Nunca autoricé estas operaciones». «Eso tendrá que demostrarlo», respondió el agente. «Por ahora, debemos pedirle que nos acompañe para tomarle declaración formal». Miré a Renata, buscando algún tipo de apoyo, pero su expresión era indescifrable. Después de unos segundos, pidió hablar a solas con los agentes. Salieron de la oficina, dejándome sola con mis pensamientos caóticos. ¿Quién había falsificado mi firma? ¿Mateo? ¿Mi padre? ¿Ambos? ¿O había alguien más involucrado en esta conspiración? Cuando Renata regresó, venía sola. Se sentó frente a mí con expresión grave. «He conseguido que te den 48 horas antes de presentarte a declarar», dijo en voz baja. «Tiempo suficiente para que busques un buen abogado penal y prepares tu defensa. No necesito defenderme de algo que no hice», insistí. «Todo esto es una trampa». Renata me miró fijamente. «Daniela, conozco este mundo mejor que tú. Alguien te está tendiendo una trampa muy bien elaborada. Tu padre y Mateo tienen demasiados contactos, demasiada influencia. No van a caer solos». «¿Estás insinuando que debería huir?», pregunté, incrédula. «Estoy diciendo que debes ser más inteligente que ellos. No puedes luchar contra esto de frente. Necesitas encontrar otro ángulo». Salí de la oficina de Renata con la cabeza dando vueltas. Recordé a mis hijos, que me esperaban en casa ajenos a todo este horror. No podía permitir que me separaran de ellos. No podía dejar que me destruyeran. Llamé a mi abogado y le expliqué la situación. Su consejo fue claro.
Necesitábamos actuar rápido y con contundencia. Me recomendó contratar un perito caligráfico para demostrar que las firmas eran falsificaciones y buscar cualquier evidencia que pudiera probar mi inocencia. También deberías investigar quién más podría tener motivos para incriminarte, añadió. Esto parece demasiado elaborado para ser solo obra de tu exmarido y tu padre. Esa misma tarde, mientras el perito comenzaba a analizar los documentos, decidí visitar a mi madre. Si alguien podía darme información sobre quién más estaba involucrado, era ella. La encontré demacrada y envejecida. La detención de mi padre la había devastado. Me recibió con frialdad, pero cuando le expliqué que ahora yo también estaba siendo acusada, algo cambió en su expresión. Tu padre no haría algo así, dijo después de un largo silencio. A pesar de todo, sigues siendo su hija. Entonces, ¿quién? ¿Quién más tenía acceso a documentos que requerían mi firma? Mi madre desvió la mirada, visiblemente incómoda. Tal vez deberías hablar con Roberto, dijo finalmente. Él manejaba toda la documentación importante de la empresa. Roberto Mendoza había sido el director financiero de la empresa durante años. Un hombre extremadamente leal a Mateo, casi como un hermano. Siempre lo consideré un profesional íntegro, incapaz de participar en actividades ilegales. Pero, ¿y si me había equivocado? Localizar a Roberto no fue fácil. Después de la venta de la empresa, había desaparecido del mapa. Nadie parecía saber dónde estaba. Fue mi hijo Diego quien, sin saberlo, me dio la pista que necesitaba. Al revisar viejas fotos en su tablet, vi una imagen de la última fiesta de Navidad de la empresa. En una esquina, casi fuera de cuadro, estaban Roberto y Javier, el hermano de Mateo, hablando en lo que parecía una conversación tensa. Diego, ¿recuerdas algo de esa noche? ¿Del tío Javier y Roberto? Diego frunció el ceño, haciendo memoria. Solo que discutieron en el baño. Los escuché por casualidad. El tío Javier le decía a Roberto que no olvidara quién manda realmente. Aquella pequeña pista fue suficiente para empezar a tirar del hilo. Contacté con Clara, la esposa de Javier, quien seguía agradecida por mi ayuda anterior. Javier y Roberto tenían algún tipo de negocio paralelo, me confirmó durante una llamada. No sé exactamente de qué se trataba, pero Javier recibía dinero de Roberto regularmente, mucho dinero. Con esta información, mi abogado presentó una solicitud formal a la Fiscalía para que investigaran la relación entre Roberto y Javier. También contratamos a un investigador privado para localizar a Roberto, quien aparentemente había salido del país poco después de la venta de la empresa. Mientras tanto, el perito caligráfico concluyó que las firmas en los documentos fraudulentos no eran mías, eran falsificaciones expertas, pero falsificaciones al fin y al cabo. Esta evidencia fue fundamental para ganar tiempo con la Fiscalía, que accedió a posponer mi declaración hasta completar nuevas investigaciones. El investigador privado tardó apenas una semana en localizar a Roberto. Estaba viviendo en un pequeño pueblo costero de Portugal, bajo un nombre falso, pero manteniendo un nivel de vida sorprendentemente alto para alguien que supuestamente había perdido su trabajo. Lo que ocurrió a continuación fue producto de una cadena de coincidencias casi imposibles. El investigador, al seguir los movimientos de Roberto, descubrió que mantenía conversaciones regulares por videoconferencia con alguien en nuestra ciudad. Alguien que, para nuestra sorpresa, no era ni Mateo ni Javier, sino mi hermana Ana. ¿Ana?, pregunté incrédula cuando vi las imágenes. ¿Qué tiene que ver Ana en todo esto? La respuesta llegó de forma inesperada. Clara, la esposa de Javier, me llamó en medio de la noche, claramente alterada. Acabo de encontrar algo que deberías ver, dijo casi en un susurro. Estaba buscando los documentos del seguro médico de los niños y encontré una caja con papeles en el desván. Hay cartas. Cartas de Ana a Javier. Son personales, muy personales. Esa misma noche, Clara me entregó las cartas. Databan de varios años atrás y revelaban una relación secreta entre mi hermana y mi cuñado. Una relación que había comenzado incluso antes de que Javier se casara con Clara. En una de las cartas, Ana mencionaba explícitamente su resentimiento hacia mí. Daniela siempre lo tiene todo. La empresa, el reconocimiento, el dinero. Es hora de que nosotros tengamos nuestra parte. Roberto sabe cómo hacerlo. Solo necesitamos paciencia. Las piezas comenzaban a encajar. Ana, Javier y Roberto habían estado conspirando durante años para desviar fondos de la empresa. Probablemente, cuando Mateo comenzó sus propios desvíos para ayudar a Javier con sus deudas de juego, descubrieron su actividad y decidieron utilizarla en su beneficio, falsificando documentos con mi firma para cubrirse las espaldas. Llevé toda esta información a la Fiscalía. Al principio se mostraron escépticos, pero cuando combinaron mis pruebas con las que ya tenían contra Mateo y mi padre,
el caso dio un giro completo. Solicitaron la extradición de Roberto desde Portugal y emitieron órdenes de detención contra Ana y Javier. El día del arresto de mi hermana fue uno de los más difíciles de mi vida. Verla esposada, gritándome que todo era mi culpa, que siempre había sido la favorita, la exitosa, mientras ella quedaba relegada a las sombras. «Tú lo tenías todo», gritó mientras la metían en el coche policial. «Todo. ¿Y nosotros qué? ¿Las migajas de tu éxito?» No respondí. No había palabras para ese nivel de rencor y resentimiento. Solo sentía un profundo vacío donde antes había estado el amor por mi familia. Las investigaciones revelaron que el esquema era mucho más complejo de lo que imaginábamos. Ana había utilizado su posición en el departamento de marketing para crear empresas fantasma que facturaban servicios ficticios a la compañía. Roberto, como director financiero, aprobaba los pagos. Javier se encargaba de blanquear el dinero a través de sus contactos en el mundo del juego. Mi padre, aunque involucrado en las irregularidades fiscales, no había participado en esta trama particular. De hecho, cuando declaró ante la fiscalía, admitió que sospechaba que algo más estaba ocurriendo, pero nunca investigó por miedo a lo que pudiera descubrir. Mateo, sorprendentemente, tampoco estaba directamente implicado en las falsificaciones de mi firma. Según su testimonio, sabía lo que estaba ocurriendo, pero prefirió mirar hacia otro lado, mientras él pudiera seguir desviando fondos para Javier. Un silencio cómplice que acabó arrastrándolo también a él. 4 meses después de aquella visita a la oficina de Renata, todos los implicados habían sido procesados. Mi nombre quedó completamente limpio. Todas las acusaciones contra mí fueron retiradas, y la fiscalía incluso me agradeció mi colaboración para desentrañar un caso tan complejo. El precio emocional, sin embargo, fue devastador. Mi familia quedó destrozada. Mi padre, sentenciado a 3 años de prisión por fraude fiscal. Ana, a 7 años por falsificación de documentos, fraude y blanqueo de capitales. Javier y Roberto, apenas similares. Mateo, en un giro inesperado, aceptó un acuerdo de colaboración que redujo su condena a 2 años, comprometiéndose a participar en programas de rehabilitación y a compensar económicamente a las víctimas de sus fraudes. Mientras observaba cómo se desmoronaba el castillo de mentiras que había sido mi familia, una extraña calma se apoderó de mí. Era el fin de una etapa, doloroso, pero necesario. Ahora podía mirar hacia adelante sin el peso de las mentiras y las traiciones. Renata, quien había estado a mi lado durante todo el proceso, me ofreció nuevamente el puesto en su empresa. «Después de todo lo que has pasado, entendería perfectamente si quisieras tomarte un tiempo», me dijo durante una cena en su casa. «Pero la oferta sigue en pie, ahora más que nunca». Miré a mis hijos, que jugaban en el jardín con la hija de Renata. A pesar de todo el dolor, estaban recuperándose, adaptándose a nuestra nueva realidad. Eran más fuertes de lo que yo jamás hubiera imaginado. «Acepto», respondí finalmente, «pero con una condición. Quiero desarrollar un programa de ética empresarial y transparencia financiera, algo que realmente marque la diferencia». Renata sonrió, levantando su copa en un brindis silencioso. Ambas sabíamos que este era solo el comienzo de una nueva etapa, una etapa construida sobre las cenizas de lo anterior, pero con cimientos mucho más sólidos. Meses después, mientras inaugurábamos la nueva división que yo dirigiría, recibí una carta de mi madre. Había vendido la casa familiar y se había mudado a un pequeño apartamento cerca de la prisión donde estaba mi padre para poder visitarlo regularmente. «No espero tu perdón», escribía. «Sé que te fallamos de la peor manera posible. Solo quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de tu fuerza, de tu integridad. Eres mucho mejor persona de lo que nosotros jamás fuimos». Guardé la carta en un cajón sin responderla. Quizás algún día encontraría las palabras adecuadas. Por ahora, me bastaba con saber que había sobrevivido a la tormenta, que había protegido a mis hijos y que, finalmente, había recuperado el control de mi vida. La empresa que fundamos con Renata prosperó más allá de nuestras expectativas. Nuestro programa de ética empresarial se convirtió en referente del sector. Los clientes valoraban la transparencia y la honestidad que tanto nos había costado recuperar. Mis hijos crecieron fuertes y resilientes. Visitaban a su padre en prisión regularmente, manteniendo una relación compleja pero necesaria. Yo los acompañaba hasta la puerta, pero nunca entraba. Había cerrado ese capítulo de mi vida. Un día, mientras celebrábamos el 5º aniversario de nuestra división, Renata me llevó aparte para mostrarme algo que me dejó sin palabras. Era una lista de las empresas más éticas del país, publicada por una prestigiosa revista económica. Estábamos en el primer puesto. «Lo logramos», dijo abrazándome. «Y es gracias a ti. Gracias a nosotras.
corregí. A veces se necesita atravesar el infierno para encontrar el camino correcto. En ese momento, rodeada de mi nuevo equipo, de personas que valoraban mi trabajo y mi integridad, supe que todas las heridas, todas las traiciones, habían valido la pena. Había perdido una familia, pero había ganado algo mucho más valioso: mi verdad, mi dignidad y la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor, algo realmente mío. Han pasado 7 años desde que todo terminó. La vida encuentra formas sorprendentes de equilibrar las cosas. Mientras observo a mis hijos en la ceremonia de graduación de Sofía, no puedo evitar sentir una mezcla de orgullo y nostalgia. Mateo está aquí también, sentado 2 filas detrás de mí. Cumplió su condena hace años y, sorprendentemente, mantuvo su compromiso con la rehabilitación. Ahora trabaja como asesor en programas de prevención de adicciones. Nuestra relación es cordial, centrada exclusivamente en nuestros hijos. Algunas heridas nunca cicatrizan completamente, pero hemos encontrado una forma civilizada de coexistir. Mi padre salió de prisión hace 3 años. Su salud se deterioró considerablemente durante su encierro. Mi madre lo cuida en aquel pequeño apartamento que compraron. Los visito ocasionalmente, más por cerrar ciclos que por verdadera reconciliación. Diego los quiere, a pesar de todo. Sofía mantiene más distancia emocional, pero no les guarda rencor. Ana sigue en prisión. No he vuelto a verla desde el juicio. A veces recibo cartas suyas que nunca contesto. Quizá algún día encuentre la fuerza para perdonarla, pero ese día aún no ha llegado. La empresa que fundé con Renata se ha convertido en líder del sector. Nuestro enfoque en la transparencia y la ética empresarial resultó ser no solo moralmente correcto, sino también extraordinariamente rentable. Los clientes confían en nosotros precisamente porque saben que no hay secretos, no hay zonas grises. Lo más valioso que obtuve de toda esta experiencia fue aprender a confiar en mi instinto. Ahora sé reconocer las señales, percibir cuando algo no está bien. Esa intuición me ha salvado de nuevas traiciones y me ha guiado hacia relaciones más auténticas. Mientras veo a Sofía recibir su diploma, con Diego aplaudiendo entusiasmado, siento una extraña paz. Perdí a mi familia de origen, es cierto, pero construí algo nuevo y más sólido. Un hogar basado en la verdad, no en apariencias ni en conveniencias económicas. A veces, perderlo todo es el único camino para descubrir lo que realmente importa. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.